iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. Gloria a Dios. Paz y bien, mis queridos hermanitos. Bendecido viernes, viernes de perseverancia, viernes de amor, viernes de perdón, viernes de entrega. Una vez más nos encontramos reunidos bajo la mirada amorosa de nuestro Señor Jesucristo y Mamita María. El día de hoy he sido bendecida. Mi Padre amado puso la mirada amorosa en esta su sierva a través de mis queridos hermanitos, quien me hacen saber que tenía un temita para esta semana, ¿no? Me han compartido material, el cual me ha ayudado muchísimo y me ha hecho ver muchas cosas. Como yo siempre digo, Dios hace todo para el bien de los que Él ama, y por su infinito amor y misericordia, hoy me regala esta bendición, mis queridos hermanos. No quiero iniciar antes este tema sin antes pedir la ayuda del Santo Espíritu de Dios para que sea Él quien venga a tomar nuestra mentecita, nuestro corazón, y lo prepare para que esta semillita caiga en tierra firme y dé fruto en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis queridos hermanos. La perseverancia. La perseverancia es la voluntad de mantenernos sin vacilar, aún en medio de los retos y dificultades. Es la clave para una vida firme con Jesús. Cada paso que damos, impulsados por la perseverancia, nos ayuda a crecer en la fe y acercarnos más a Dios. La Santa Palabra de Dios nos habla mucho, mis hermanos, acerca de la perseverancia. Podemos ver aquí un texto bíblico que nos dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amén, mis queridos hermanos. Lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Tenemos otro texto bíblico. Oren en espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Lo podemos ver en Santiago, capítulo 5, versículo 10-11. La perseverancia de Job. Cuánta enseñanza. Así es, mis queridos hermanos, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme
hasta el fin será salvo. Amén, mis queridos hermanos. Este texto lo encontramos en Mateo 24, capítulo 12 al 13. El que se mantiene firme hasta el fin será salvo. ¿Cómo es que nos mantenemos firmes hasta el fin? A través de la perseverancia, mis queridos hermanos. Perseverantes a tiempo y a destiempo. No solo ser perseverantes en el momento de la angustia. Muchas veces para nosotros tomamos la fe, lo digo a manera personal, como testimonio. Muchas veces para nosotros la fe es cuando estamos en angustia como si fuese un botiquín. Lo abrimos, saco la medicina que necesito y una vez que yo ya me sané, ya estoy bien, yo ya no necesito de ese botiquín, voy, lo guardo hasta una nueva oportunidad. ¿Eso es perseverar, mis hermanos? No, eso no es perseverar. Perseverar es estar ahí a tiempo y a destiempo, en lo bueno y en lo malo, siempre aferrados de la mano de nuestro Señor. Si estamos en buenos momentos, alabando, bendiciendo y glorificando. Si estoy en dificultad, doblando rodillas y poniéndole todos mis sufrimientos, mis problemas, mis dudas a los pies de mi amado Señor. Perseverar es orar en comunidad los unos por los otros. Si mi hermano está caído, yo lo levanto con mis rodillas, con mis oraciones, clamándole a Papito Dios que tenga misericordia, porque como les he podido leer, mis queridos hermanos, los textos bíblicos, grande es la misericordia de nuestro amado Señor, que Él nos ayuda a perseverar. ¿A través de qué, mis queridos hermanos? A través de la santa palabra de Dios. Es la única manera de llegar al Padre, ya que ahí nosotros podemos aprender a cómo convivir en nuestra familia, a cómo ser pacientes, a cómo ser buenos hijos, padres, hermanos, vecinos, a cómo vivir en comunidad. Es muy importante, mis hermanos, la santa palabra de Dios en nuestra vida. Ese es el alimento que nos lleva a la perseverancia. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la perseverancia. En varios contextos diferentes, claramente las Escrituras enseñan que aquellos que vencen y perseveran en la fe heredarán la vida eterna. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, 7. Esta verdad también se expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 23, donde vemos que la gente va a ser santa sin mancha e irreprensible, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Santo Evangelio. Así que todos los cristianos deben estar de acuerdo en que quienes finalmente son salvos son aquellos que perseveran y siguen creyendo en el Santo Evangelio. Hay dos opiniones muy diferentes sobre el tema de la perseverancia de los santos entre los cristianos. El primero es el punto de vista arminiano, el cual dice que es posible que los verdaderos cristianos se aparten de Dios y no perseveren. Esto es coherente con el concepto de salvación que coloca el libre albedrío del hombre como lo más importante. Obviamente, tiene sentido. En cuanto a que si la elección del libre albedrío del hombre es el factor determinante de su salvación, entonces también sería posible que el hombre luego eligiese rechazar a Dios y por lo tanto pierde su salvación. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y eso se evidencia cuando venimos a Cristo por medio de la fe. Todos los que han nacido de nuevo tienen seguridad eterna y perseverarán. La doctrina de la perseverancia de los santos se fundamenta en la siguiente promesa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo, y en la declaración de Jesús
que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y que todo lo que me diere lo pierde, y que todo lo que me diere no pierda yo nada. Repito. Y en declaración de Jesús, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y que todo lo que me diere no pierda yo nada. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37-39. Lo vuelvo a repetir. Y declaro, y en la declaración de Jesús, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y que todo lo que me diere no pierda yo nada. Más allá del concepto de la perseverancia, en lo que se refiere a la salvación, hay exhortaciones bíblicas para perseverar en la vida cristiana. En sus epístolas pastorales a Timoteo, el apóstol Pablo le recuerda al joven pastor por lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en todo, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeran. Miren, mis hermanos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. El carácter de Timoteo era un hombre piadoso y su doctrina era correcta y bíblica. Pablo le advirtió que los vigilara de cerca y que perseverara en eso, porque la perseverancia en la vida piadosa y el creer la verdad siempre acompaña a la verdadera conversión. Recibimos nuevas exhortaciones para perseverar en la vida cristiana. En el libro de Santiago, quien advierte que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Sí, mis queridos hermanos, esto es muy importante porque tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Tiene que haber una coherencia, porque quienes oyen pero no hacen, se engañan a sí mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Lo podemos ver en el Evangelio de Santiago, capítulo 1, 25. El sentido aquí es que el cristiano que persevera en piedad y en disciplinas espirituales será bendecido en el simple acto de perseverar. ¿Cuánto más podemos perseverar en la vida cristiana? Más Dios nos concede sus bendiciones, lo que nos permite seguir perseverando. El salmista nos recuerda que existe una gran recompensa por perseverar en la vida cristiana. Si guardamos los mandamientos de Dios, hay un gran galardón para nuestras almas. Lo podemos ver en Salmos capítulo 19, versículo 11. Paz en nuestra mente, una clara conciencia y para el mundo un testimonio más elocuente de las muchas palabras. Santiago también nos exhorta a perseverar en las pruebas, porque quienes resisten serán bendecidos y recibirán la corona de la vida que Dios nos ha prometido. Lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 12. Así como el verdadero creyente estará eternamente seguro de su salvación, su fe también perseverará en la aflicción, la enfermedad, la persecución y otras pruebas de la vida que suceden a todos los creyentes. Si deseamos vivir vidas piadosas en Cristo, vamos a sufrir la persecución. Lo podemos encontrar en Timoteo capítulo 3, versículo 12. Pero los fieles perseveran, siendo guardados por el poder del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, pero los fieles perseveran, siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y que nos mantiene firmes hasta el final.
perseverando, y de esa manera vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor. Lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, 18. La santa palabra de Dios, les vuelvo a repetir, mis hermanos, nos habla mucho acerca de la perseverancia, ¿no? Les vuelvo a tomar unos textos. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Miren, mis queridos hermanos, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Nuestro amado Señor Jesucristo, siendo de condición divina, Él perseveró en el sufrimiento, en las cosas difíciles, cuando Él bien pudo echarse para atrás, no, Él perseveró, mis queridos hermanos. Esto lo podemos ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Oren en espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase alertas y perseveren en oración. Lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 18. Acá hay otro texto bíblico, miren, mis hermanos. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor en verdad. Consideremos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén, mis queridos hermanos. Esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11. Miren, mis queridos hermanos, cuidémonos de pecar de manera deliberada. No retrocedamos ante las dificultades y no rechacemos al que habla mediante la poderosa palabra de Dios. Hay un camino al infierno desde las puertas del cielo. Lamentablemente algunos no han llegado por el camino de la gracia, la fe y el arrepentimiento. Puede que se hayan engañado a sí mismos. Es por eso que Hebreos toca la nota del examen personal, asegurándose de que su profesión de fe implique la posesión de Cristo. Mis queridos hermanos, nadie que oiga la voz de Cristo y escuche con fe y lo siga puede perecer jamás. Podemos tropezar, pero Él nos guardará de caer de manera permanente, porque contamos con su propia promesa. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echaré fuera. Este texto lo podemos encontrar en Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Seguimos compartiendo otros textos, mis queridos hermanos, acerca de lo que nos invita a la perseverancia. Mire, aquí nos dice en Mateo 24, capítulo del 12 al 13. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Podemos ver acá otro texto. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Qué bonitos, mis hermanos, ¿no? Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendido. Bendito mi Dios, bendita la palabra de nuestro amado Señor, porque de Él aprendemos y Él nos invita hoy a permanecer firmes y convencidos. Es una invitación, mis hermanos, a la perseverancia. Los creyentes debemos perseverar. La perseverancia es suavizada por la gracia, pero no por ello queda libre de esfuerzo. Hay tentaciones que afrontar, hay pecado interior que resistir.
y las artimañas del malo, y para poder hacerle frente debemos llevar la armadura de Dios. ¿Cuál es nuestra armadura, mis hermanos? La oración, la perseverancia. Como yo siempre digo, muchas veces en los momentos de angustia, ahí somos perseverantes. Muchas veces, tomo como ejemplo, una vez en una enseñanza nos decía un hermanito, ¿no? Nosotros muchas veces lo tomamos, ¿sabes? Como si fuera un botiquín. Estoy enfermo, voy, saco un ungüento, saco una pastilla y estoy ahí pendiente cada 8 horas. Yo tengo que tomar mi medicina, ¿no? Pero una vez que me sané, me olvidé. Guardo el botiquín en un rinconcito donde siempre lo tengo y me olvidé hasta una nueva oportunidad. Muchas veces así somos, mis hermanos. Cuando las cosas están mal, ahí con nuestro Señor. Cuando las cosas se mejoraron, nos olvidamos hasta una nueva oportunidad. Perseverantes en tiempo y a destiempo, mis queridos hermanos. Nunca nos olvidemos de eso. Perseverantes a tiempo y a destiempo, siempre orando, clamando, pidiendo, revistiéndonos con esa armadura que la misma palabra nos dice, ¿no? El apóstol Pablo escribió a menudo acerca de la perseverancia. Si alguien demostró perseverancia, ese fue Pablo. Exhortaba a los creyentes a no cansarse de seguir a Cristo, incluso cuando fueran perseguidos. Había sido golpeado, apedrado, azotado, expulsado, abandonado. A pesar de tener mil razones para estar desanimado, sabía que su obediencia a Dios no era en vano. ¿Cuántas veces no hemos sido apedreados, azotados, expulsados, abandonados? ¿Cuántas veces no nos embargó el desamor? Es ahí donde tenemos que llegar y poner todo ese sufrimiento, todo ese dolor a los pies de nuestro Señor. Como nos dice, ¿no? Él tenía mil razones para estar desanimado, pero sabía de su obediencia a Dios no era en vano. Él confiaba y esperaba. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? A tener esa convicción, esa firmeza, esa fe. Es la obediencia a nuestro amado Señor. Consideré la impresionante cosecha de que resultó de la fidelidad del apóstol. El evangelio se extendió por todo el imperio romano y la iglesia primitiva creció mucho más allá del mundo judío. Es más, las semillas que plantó Pablo al escribir sus epístolas han resultado en la transformación de miles de millones de vidas, y pensar que cualquier fortaleza o conocimiento que extraigamos de estas cartas es fruto de las dificultades que él soportó. ¿Se da usted cuenta del impacto que puede tener su vida? No se deje engañar por la mentira del malo, que anda como león rugiente, que él ha venido a matar, robar y destruir. Vuelvo a repetir, ¿se da usted cuenta del impacto que puede tener su vida? No se deje engañar por la mentira del malo. Que su sufrimiento u obediencia no servirán de nada. Su fidelidad a Dios nunca se desperdicia. Pablo no sabía del alcance del fruto de Dios, que el fruto de Dios produciría por medio de su obediencia. Usted tampoco puede calcular cómo le va a utilizar el Señor. Así que no se desanime y manténgase firme en las cosas eternas. Así es, mis queridos hermanos. Hoy día, mi amado Señor me da este regalo muy especial para mí, mis queridos hermanos. Hoy nuestro Señor nos hace un llamado a la perseverancia y a esa comunión entre nosotros, ayudarnos entre nosotros como hermanos, como comunidad. Necesitar la ayuda
no es pecado. Rechazarla sí lo es. Y muchos necesitamos de ayuda. Sí, mis queridos hermanos, muchos necesitamos de ayuda porque muchos hemos caído fondo y ahí sí, ahí estamos, a espera de una mano generosa, de unas rodillas amorosas que me saquen de ahí, mis queridos hermanos. Eh, Mi hermanita Yane me compartió unos videos eh, para poder alimentarme y poder sacar las conclusiones de este tema. Y ahí había uno que decía, ¿no? Que muchas veces en situaciones difíciles nosotros hacemos miles de promesas, ¿no? Lo que les decía antes, en los momentos difíciles somos así, le rogamos, le clamamos, ¿no? Y ahí el sacerdote decía, ¿no? Son como la resaca del borracho, ¿no? Cuando el borrachito toma al día siguiente amanece, pero mal, mal sediento, o sea, ya con todos los estragos que causa el licor en nuestra, cuando hemos ingerido mucho licor, ¿no? Bueno, hace tiempo que no lo hago, pero sí recuerdo, uno amanece terriblemente, ¿no? Y uno dice, nunca más voy a beber, ¿no? Y de pronto nos pasa y recaemos, ¿no? Entonces, la invitación de hoy en día es a permanecer firmes, firmes, mis queridos hermanos, no prometer llevados por el momento, sino plantearnos ser perseverantes. Y no solo plantearnos, sino trabajar en ello, porque es un trabajo, mis queridos hermanos. Perseverar es alimentarnos de la palabra de Dios. Perseverar es vivir en comunidad. Yo hago un mea culpa el día de hoy y les pido perdón, mis queridos hermanos, porque no estoy muy activa en el grupo. La verdad que tengo muchísimas actividades. A Dios gracias, el tiempo se me está haciendo así, sí, muy cortito y dentro de poco yo voy a poder ya desocuparme bastante y volver a lo mío, ¿no? Volver a estar activa en mi grupo, porque los extraño muchísimo. Yo sí estoy con mi oración personal, sí estoy alimentándome de la santa palabra, porque ya es un hábito que se hizo en mí y es lo que me da fortaleza, mis hermanos, en los momentos difíciles por los que nos toca pasar a cada uno de nosotros día a día. Gracias a la santa palabra de Dios, gracias a mi oración personal, es que puedo mantenerme de pie, mantenerme firme, clamándole, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que toque mi mente, mi corazón y me ayude en todos mis proyectos. Siempre, mis queridos hermanos, de la mano de Dios, siempre con esa alegría y disposición. A pesar de las miles de dificultades, los cristianos somos llamados a ser siempre alegres. Siempre alegres, mis queridos hermanos, siempre dispuestos a ayudarnos. A pesar de todas las dificultades, la vida está llena de imprevistos, pero ahí tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Como decían, tom- aceptar, tomar y aceptar el camino es una gracia. Lo difícil es seguir firme, mis hermanos, por todos los diferentes problemas que se nos vienen, pero que nada nos desanime. Eh, pude ver también pude escuchar en los videos que estuve viendo, ¿no? Que nos decía ahí el hermano sacerdote, ¿no? De San Felipe Neri. Decía que era es un santo carismático, muy alegre. A pesar de todas de sus dificultades, él era muy alegre. Inclusive decía que es el santo de los cómicos. Miren, y él, una de sus frases que
me ha llamado la atención, ¿no? Que él decía, Cristo, si no me sostienes, yo te traicionaré y haré todo el mal del mundo. Y es así, mis queridos hermanos. Siempre tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos sostenga y reconocer que somos débiles y que podemos caer. Reconocer, mis queridos hermanos, y no creernos autosuficientes. Siempre vamos a necesitar de la oración, porque una vez dice, no, yo no voy a caer. eh, yo lo sirvo a mi Señor, yo leo yo escucho la palabra, ¿no? Yo estoy en mi grupo de oración, pero si yo no persevero de corazón, si no abro mi corazón para que entre aquí las enseñanzas, para que no entre la palabra de Dios, entonces voy a ser una presa fácil y voy a terminar traicionando a nuestro Señor. Y ay de nosotros, mis hermanos, ay de nosotros. Porque cuando eso pasa, es un dolor inmenso, inmenso. Y yo sí les digo a manera de testimonio, mis queridos hermanos, que gracias a Dios, hoy tenemos este hermoso grupo de oración donde nos enseña, nos da mucha enseñanza para nosotros estar preparados. No hay nada más peligroso en la vida espiritual que querer dirigirse uno mismo. Siempre, mire, esas son palabras de San Felipe Neri. Otra de sus frases, no hay nada más peligroso en la vida espiritual que querer dirigirse uno mismo. Nos lo dice un santo. Miren, mis queridos hermanos, entre las gracias que debemos de pedir a Dios, una de ellas es ser perseverantes. Desde hoy, mis hermanos, en nuestra oración personal, pedirle a nuestro amado Señor que nos ayude a ser perseverantes a tiempo y a destiempo. Nada ayuda más al hombre que la oración. Nos invita a orar para poder ser perseverantes. Mire, son palabras del santo San Felipe Neri. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar. A ver, si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Otra frase que hay acá. La alegría fortalece el corazón y nos hace perseverar en una buena vida. Por tanto, el siervo de Dios siempre debe de estar alegre. Alegre, confiando y esperando en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, mis queridos hermanos. Les quería compartir unos textos bíblicos para analizarlos también nosotros, donde nos hablan acerca de la perseverancia. Podemos ver en Marcos capítulo 13, versículo 13. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. San Lucas capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 12, 12. Santiago capítulo 1, versículo 25. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 10 al 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versículo 13. Los versículos bíblicos nos ayudan a perseverar y nos ayudan a salir de todas las dificultades. Job, José y Caleb son ejemplos de perseverancia. La perseverancia en la fe
tiene grandes recompensas, mis hermanos. Los creyentes debemos perseverar. Así es, mis queridos hermanos. Bueno, que este tema que se ha compartido sea para la gloria de Dios Padre, mis queridos hermanos. Un abrazo fraterno en el amor de Cristo y Mamita María. Bendecido fin de semana.